Al ver que la mujer intentaba huir y ponerse a salvo, el hombre accionó nuevamente su arma. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un fuerte abrazo a Anticomunista y a MagoPule74, quienes hicieron una donación para la producción de Test Misterios. Leyendas, muchísimas gracias, les envío un fuerte abrazo. No saben cómo aprecio la donación porque hacen que este canal siga funcionando y les envío todas mis mejores energías. Que tengan un muy buen día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál ha sido el deporte que más te ha interesado? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Los conflictos bélicos son sin lugar a dudas uno de los acontecimientos más espantosos que el género humano produce y sufre de manera simultánea. Quienes son enviados a las guerras experimentan la violencia de una forma muy distinta y en dimensiones que personas del común nunca podrían llegar siquiera a imaginar, pues conocen la naturaleza humana más primitiva y salvaje. Para quienes han experimentado un conflicto, la guerra vive en ellos y transforma por completo la forma en la que ven la vida. El caso del que hablaremos el día de hoy es el de un hombre en quien los efectos de la guerra generaron daños psicológicos irreversibles y aunque de ninguna forma justifican sus actos, al menos permite entender de forma más clara cuáles fueron los factores determinantes que lo impulsaron a cometerlos. Así que sin más dilaciones, hablemos sobre el caso del asesino del naipe. Recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. Teresa Sánchez García se encontraba dentro de su bar ubicado en Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid. La acompañaba su hijo menor de edad, Miquel, y una de sus clientas más asiduas, Juana Dolores. Para Teresa y compañía era un día como cualquier otro. Atendía su local, que por la hora del día se encontraba más bien vacío, y hablaba alegremente con su clienta y su hijo. Su conversación era tranquila y desenfadada, como quien sabe que no hay nada de qué preocuparse y que la vida seguirá su curso de manera totalmente corriente. Lo que Teresa y compañía no se imaginaban es que esa era la última conversación que tendrían en la vida. Durante los últimos días de la semana, la gente hablaba de los homicidios que estaban teniendo lugar en la Comunidad de Madrid. Alguien estaba asesinando personas a sangre fría a las horas más inusuales y sin motivo aparente. El modus operandi era el mismo: un tiro limpio a la cabeza con precisión militar que dejaba sin vida inmediatamente a la víctima. Ese día, el asesino daba vueltas por Alcalá de Henares y decidió entrar al bar en el que se encontraban Teresa, su hijo y su vecina. Teresa y compañía seguían charlando sin mayor preocupación cuando de repente vieron entrar a un hombre alto y joven en el bar. La dueña lo recibió amablemente desde el mostrador y le preguntó qué quería tomar. De ahí en adelante sus recuerdos se deforman y adquieren la forma de una pesadilla. El hombre, sin mediar palabras, saca de su chaqueta un arma Tokarev modelo TT-33 calibre 7.62 y enfrente de los ojos de Teresa dispara la cabeza de su hijo Miquel, que cayó desplomado al piso. Teresa no daba crédito a lo que veía. Por un momento pensó que se encontraba dentro de una pesadilla, pero los fuertes latidos de su corazón le hicieron caer en cuenta de que se encontraba inmersa en la realidad. Lo que pasaba ante sus ojos no era un sueño. Su hijo acababa de ser asesinado por el hombre que acababa de entrar al bar.
Un grito sordo se fundió con el día y mientras tanto el hombre, sin inmutarse, se dirigió ante Dolores, que horrorizada gritaba y pedía ayuda. El hombre, sin dudarlo un segundo, accionó su arma por segunda vez, perforando con un balazo la cabeza de una de las clientas más asiduas del bar de Teresa. El miedo y el terror de la mujer, que había acabado de presenciar el asesinato de su hijo y de una de sus mejores amigas, la paralizaron. No podía moverse, todo cuanto sentía era un profundo pánico y una sensación de enorme frío que la paralizó. El calor que sintió fue producido cuando el hombre la fijó como objetivo. Su rostro nunca se le iba a olvidar. Por momentos pensaba que era lamentable que el rostro, casi sin expresión, de este asesino sería lo último que vería en su vida. La imagen quedó por siempre impresa en su memoria, pero fue esta misma sensación la que le dio la fuerza para movilizarse. Sus piernas se movieron casi por inercia y corrió lo más rápido que pudo a ubicarse detrás de la barra mientras pedía ayuda. Al ver que la mujer intentaba huir y ponerse a salvo, el hombre accionó nuevamente su arma. Teresa escuchó el estallido producido por el arma y acto seguido, un calor le inundó el cuerpo entero. El dolor se extendía desde su espalda y era como si tuviera un corazón que palpitaba por donde había ingresado la bala a su cuerpo. Antes de caer escucha otros 2 cañonazos y su cuerpo empieza a bombear sangre por cada una de las heridas. Las balas alcanzan órganos vitales. Teresa lo sabe por la repentina dificultad para respirar y el asesino también lo sabe. Así que este se acerca, su rostro no dice nada. Teresa lo mira una vez más y sus facciones se le graban con mayor fuerza en la memoria. El asesino asesta el golpe de gracia. Un balazo en la femoral. Esta vez no mata a su víctima de un tiro en la cabeza, prefiere que se desangre. Acto seguido el asesino sale de la escena del crimen y se pierde entre las calles de la ciudad. Mientras tanto, al interior del bar, Teresa siente como sus fuerzas se pierden y cae en un profundo sueño que por fortuna no significó su muerte. Los asesinatos de Dolores y Miquel no fueron los primeros que Alfredo Galán había cometido. Apenas 24 horas antes, el hombre había asesinado a un joven llamado Juan Carlos mientras este esperaba el bus. El método fue el mismo: dispararle en la cabeza a pocos centímetros. La única variable en comparación con los otros asesinatos que el hombre cometió horas después es que al primero le dejó una carta. Un as de copas concretamente. Alfredo Galán, o el asesino del naipe, como se le conocería posteriormente por dejar cartas en la escena del crimen, era un joven jubilado del ejército español. De niño había sido un pequeño bastante alegre y divertido. Nació el 5 de abril de 1978 y en su infancia era un niño bastante común. Convivía bien con todos sus hermanos y su carácter era amable. Una vez llegó a la adolescencia, se hizo un poco difícil de manejar, pues no le gustaba el estudio y prefería vagar, aspecto que naturalmente preocupó a sus padres. Cuando tenía 20 años tomó la decisión de enlistarse en el ejército, en donde llegó a ser cabo en la Brigada Acorazada. Años más tarde participaría en 2 misiones humanitarias en Bosnia, aspecto que cambiaría radicalmente su vida, pues los efectos de la guerra generaron consecuencias psicológicas irreversibles. La vida de Galán estaba totalmente consagrada a la violencia y a pesar de haber manifestado en repetidas ocasiones lo agotador que habían resultado las misiones en Bosnia, no quería abandonar el ejército. En el año 2003, cuando su unidad fue relevada de las misiones de Bosnia y fue obligado a volver a España, el hombre empieza a presentar problemas de conducta y en extrañas circunstancias decide robar un auto. Posteriormente, ante la reprimenda de sus superiores, se mostró díscolo y petulante, razón por la cual fue enviado a que se le practicaran exámenes psicológicos. El diagnóstico fue neurosis y ansiedad generados por sus vivencias en Bosnia. Debido a este diagnóstico, el hombre es dado de baja del ejército y obligado a medicarse con fármacos que prohibían el consumo de alcohol.
No obstante, el hombre nunca tomó sus medicamentos. Poco tiempo después de salir y a causa de no saber hacer nada más para ganarse la vida, buscó trabajo como guarda de seguridad. Sin embargo, nada más entró a laborar y tuvo problemas con sus superiores, por lo que rápidamente fue despedido. Puede que todos estos elementos hayan hecho que toda su violencia interna se desatara, ya que en el mismo año en el que fue dado de baja del ejército cometió sus 6 asesinatos. Al día siguiente de haber cometido los 2 asesinatos en Alcalá de Henares, Alfredo Galán se dirige a Tres Cantos. En el lugar se cruza con una pareja que circulaba tranquilamente por la acera. El hombre se cercioró de que no hubiera nadie alrededor y mientras pasaba por el lado de la pareja, sacó su arma y disparó de lleno en el cráneo de Eduardo Salas. El hombre de nacionalidad ecuatoriana cayó de lleno contra el pavimento gravemente herido. Mientras tanto, su pareja, que no daba crédito a lo que veía, trató de defenderse como pudo, pero sus esfuerzos fueron en vano, o al menos así lo creía ella, cuando el hombre le apuntaba a la cabeza. Por suerte para ella, el arma se encasquilló y Alfredo tuvo que salir corriendo, pero antes de su partida, dejó en la escena del crimen un 2 de copas, una carta que representa a los amantes. Esta última pista fue la que permitió relacionar los asesinatos del primer joven con el intento de homicidio de Eduardo Salas. Aún así, las muertes de Miquel y Dolores no estaban emparentadas con estas dos. La policía trataba de buscar pistas, pero no había nada de donde pudieran sacar material. Entre tanto, apareció una víctima más. Esta vez se trataba de un joven conserje que había sido asesinado frente a los ojos de su hijo de 2 años. En esta ocasión, Alfredo le solicitó a su víctima que se arrodillara ante él antes de dispararle. Una vez más, otra carta apareció en la escena del crimen. Las últimas 2 víctimas del asesino del naipe fueron una pareja de Rumania. La pareja circulaba por la calle cuando se cruzaron con Alfredo Galán, que sin mediar palabra arremetió contra ellos, asesinándolos en el acto. Una vez más el hombre dejó su firma. Una carta más de un naipe. Mientras tanto, la policía, analizando toda la evidencia que tenían, logró concluir que los asesinatos, que en un principio parecían aislados, también habían sido ejecutados por el mismo hombre. Esta teoría fue confirmada por Teresa Sánchez García, la sobreviviente de los asesinatos en el bar de Alcalá de Henares, quien dio un retrato hablado del hombre que coincidió con la descripción brindada por la pareja de Eduardo Salas y Anaid Castillo. Inmediatamente la policía publicó en todos los medios el retrato hablado del hombre. También se sabía que el hombre que buscaban era bastante alto y probablemente había pertenecido al ejército o las fuerzas especiales. También se sabía que el arma que utilizaba tenía que haber sido adquirida en Rusia o en los países balcánicos. En poco tiempo la policía capturó a un sospechoso. Desafortunadamente era simplemente un hombre comparecido al sospechoso que habían descrito. Pasaban los meses y la policía seguía sin dar con el culpable. Sin embargo, el día menos pensado, Alfredo Galán se dirigió a una estación de policía y confesó ser el asesino del naipe. Tras varios interrogatorios y pesquisas al hogar del hombre, se comprobó su identidad. Poco tiempo después fue llevado a juicio, en el cual fue sentenciado a 140 años de prisión. Exámenes psicológicos que se le practicaron posteriormente revelaron que el hombre no sentía culpa, remordimiento ni el más mínimo signo de conmoción por lo realizado. El hombre se entregó porque ante todo buscaba una especie de reconocimiento. Por ese mismo motivo dejaba las cartas en la escena del crimen. Las víctimas que sobrevivieron lo recuerdan con horror y sufren constantemente ante la patente posibilidad de que el hombre sea liberado en un plazo
relativamente corto de tiempo. Como se ha mencionado ya varias veces, hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un cósmico like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos más en contacto. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de este canal de Test Misterios, puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón de compartir o el botón guardar. Tienes otra opción que es vía PayPal y tienes el link de esa opción ahí en el comentario fijado o en la descripción del video. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, leyenda, que las dudas te acompañen y nos vemos en el próximo capítulo.